Bien, buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra siguiente clase de química. En la clase anterior nosotros estuvimos trabajando con lo que eran las conversiones de unidades. También aprendimos un poco sobre lo que eran los múltiplos y submúltiplos y aprendimos a manejarlo también en una conversión. El día de hoy pues nosotros vamos a estar trabajando también con lo que son las medidas y los errores experimentales. ¿A qué nos referimos con eso? A que anteriormente nosotros decíamos que nosotros teníamos que poder realizar mediciones y esas mediciones pues se pueden hacer de forma numérica, pero resulta que en el momento que nosotros realizamos alguna medición también pueden existir errores. Entonces por eso el día de hoy pues vamos a estar trabajando con esta parte a lo que se refiere las medidas y errores experimentales. Bien, entonces veamos de qué trata este tema. Y me dice lo siguiente, me dice, ¿por qué ocurre un error? Entonces dice, si mide la masa de un objeto en una balanza, es altamente probable que las mediciones no resulten siempre iguales. Entre una medida y otra existirán pequeñas diferencias. Entonces, nosotros podemos realizar varias mediciones en una balanza, pero pueden existir estos errores. ¿A qué nos referimos nosotros con eso? Si nosotros observamos o nos damos cuenta, una persona que compra, por ejemplo, en el mercado, ¿sí? Se da cuenta de que la persona que le está atendiendo, pues le atiende a muchas más personas. Entonces lo que hace es que cuando le piden por ejemplo, una libra de arroz, por ejemplo, que le piden una libra de arroz, lo que hace esta persona es que toma una bolsa, echa el arroz, lo coloca en la balanza y solo medio observa nada más la medida. Y luego quita la bolsa y ya la despacha. Entonces nunca se aseguró que esta medida fuera exacta o que al 100% sea una libra. Entonces en cada medición que realice esta persona puede existir un error. Por eso es que dice que si se mide la masa, que era lo que se estaba midiendo de un objeto en una balanza, entonces es altamente probable que las mediciones no resulten siempre iguales. ¿Por qué? Porque sucede eso en muchos casos. Entonces nosotros pues podemos llegar a cometer errores, pero dice que entre una medida y otra existirán pequeñas diferencias, ya que efectivamente pues va a existir un error, pero ese error siempre va a ser mínimo. Entonces por eso es que pueden existir pequeñas variaciones. Entonces dice acá lo siguiente, dice que estas variaciones se obtienen porque como toda medición se puede cometer errores pequeños, exactamente como el que yo mencionaba. Dice, o pueden ser cambios en el procedimiento que modifican los resultados. Entonces, nosotros no tenemos un cambio en el procedimiento. Sin embargo, sí podemos cometer errores en la medición. ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy rápido, entonces ahí se puede cometer un error pequeño. Entonces, veamos acá. También me dice lo siguiente. Dice que es imposible obtener el valor exacto de un objeto. Dice, pero es posible acercarnos lo más posible a este ideal. Nunca vamos a obtener un valor exacto de una medición, pero sí podemos acercarnos a ese valor ideal. Entonces, podríamos realizar la medición varias veces y obtener un promedio. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tomar, por ejemplo, 4 medidas. ¿Qué sucede si yo vengo y tomo, por ejemplo, una medida, tomémosla en gramos para que nosotros podamos ver esa diferencia? Si nosotros queremos medir una libra, por ejemplo, como mencionábamos en el ejemplo de arroz, y lo queremos medir en gramos, nosotros sabemos que una libra tiene 454 gramos. 454 gramos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros medimos 4 veces? En la primera medida, nosotros medimos, por ejemplo, 453. Pero como es un gramo la diferencia, pues lo dejamos ahí, no hay ningún problema. Podríamos tener ahora 454 o 55. Nos estamos pasando un gramo, pero podríamos decir, bueno, un gramo no es diferencia. Entonces podemos tener una tercera medida. ¿Qué pasa si tengo 452? Entonces los gramos pues son mínimos. Entonces con 2 gramos menos pues tampoco hay diferencia. Y si en la cuarta medida sí tenemos los 454 gramos, entonces nosotros podemos observar lo siguiente.
que en 4 mediciones diferentes nosotros obtuvimos valores diferentes, pero que estos valores se acercan a la medida exacta. Entonces, nosotros podríamos venir y, como dice, realizar varias medidas y tomar un promedio. Entonces, ¿qué promedio realizaría yo? Yo realizaría lo siguiente: los 453 de la primera medición más los 455 de la segunda medición más los 452 de la tercera medición más los 454 de la última medición. Como tengo 4 medidas, entonces yo tendría que dividir esto dentro de 4 y así obtener lo que yo llamo un promedio. Entonces, este promedio se estaría acercando lo más posible a la medición que nosotros queremos. Entonces, a eso se refiere cuando dice que nosotros nunca vamos a alcanzar la medida exacta, pero sí nos podemos acercar a la medida real. ¿Cómo? Realizando varias medidas y obteniendo un promedio de esa medida. Entonces, a esto es a lo que se refiere cuando me dice que puedo realizar un promedio. Y luego dice lo siguiente: este constituirá el valor más representativo de la realidad. Aquí constituirá el valor representativo de la realidad. Entonces, con eso nosotros nos estamos acercando a lo que es esta medición. Ahora, tenemos que saber que existen también varias medidas o varias magnitudes que nosotros podemos medir. En la clase anterior nosotros hablábamos sobre longitud, masa y tiempo. Sin embargo, ahora acá nos están colocando las magnitudes que yo puedo medir y también me indican el instrumento que se utiliza para medir. Entonces veamos acá. Para poder medir lo que es la magnitud de masa, yo puedo utilizar una balanza, puedo usar una báscula, un espectrómetro de masa. Entonces son 3 instrumentos que yo puedo utilizar para poder medir lo que es masa. Para poder medir tiempo, tengo lo que es un cronómetro o un reloj atómico. Para poder medir longitud, tengo lo que es el metro, el vernier o el micrómetro. Entonces tengo acá diferentes patrones o instrumentos de medida. También tenemos acá lo que es la temperatura. Para poder medir temperatura podemos usar un termómetro, un pirómetro o un termopar. Entonces son 3 instrumentos que se pueden utilizar para medir temperatura. Para medir presión, nosotros podemos usar un barómetro, un manómetro y un anemómetro. Entonces son 3 instrumentos también para cada uno. Si nos damos cuenta, pues para cada magnitud nos están dando al menos 3 ejemplos de instrumentos que nosotros podemos utilizar para realizar estas medidas. Para poder medir electricidad, tengo un galvanómetro, un voltímetro y un batímetro. Para poder medir volumen, puedo tener una probeta, un matraz, una pipeta o una bureta. Entonces, nosotros podemos ver que acá ya me están dando lo que son instrumentos de medida para estas magnitudes. Entonces, acá pues voy a aprovechar de una vez en esta sección y vamos a colocar acá una pequeña tarea. Entonces, ¿en qué consiste esta tarea? Vamos a poner acá. La tarea consiste en investigar cada uno de estos instrumentos de medida. Entonces ustedes van a investigar los instrumentos que están dando para cada magnitud. Por ejemplo, aquí hay que investigar sobre la probeta, sobre el matraz, sobre la pipeta y sobre la bureta. Me van a colocar una pequeña definición y asimismo van a colocar también una imagen de cada instrumento. Entonces aquí está la lista de todas las magnitudes y ahí están sus instrumentos. Entonces eso es lo que ustedes van a realizar en esta tarea. Van a hacer esa investigación y me la hacen llegar al correo del colegio. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestras medidas. Vamos a esta parte y aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es la exactitud y la precisión. Entonces acá no dice exactitud, aquí dice otra cosa. Vamos a poner, aquí estamos. Bien, entonces dice acá exactitud y precisión. Me dice que la precisión se relaciona con la dispersión de datos
obtenidos, ¿sí? Con la precisión de datos obtenidos, y depende por lo general del instrumento de medición. Cuanto menor sea esta dispersión, más preciso será el instrumento. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una balanza, pero la balanza está sufriendo ciertos desperfectos. Entonces, si sufre ciertos desperfectos, cada medición que nosotros realicemos va a tener menos precisión y va a generar una pequeña dispersión. La dispersión es únicamente el alejamiento que va a haber entre una medida y otra. Entonces, por eso dice que cuanto menor sea esta dispersión, más preciso es el instrumento. Ya que si nosotros no tenemos inconveniente con el instrumento de medida, entonces la medida siempre va a ser mucho más precisa. Entonces a eso nos referimos con precisión. Ahora veamos a qué nos referimos con exactitud. Veámoslo de esta manera. Entonces dice, la exactitud se relaciona con la cercanía entre el valor promedio obtenido mediante cierto instrumento y el valor patrón real. Entonces ahí hablamos de algo diferente, la exactitud. Como decíamos nosotros anteriormente, si tomábamos varias medidas, por ejemplo de la libra de arroz en gramos, y sacamos un promedio, ese valor promedio dice que puede tener una cercanía entre ese mismo valor y el valor real. Entonces, cuando yo tengo esa cercanía, entonces a eso es a lo que yo me refiero con exactitud. Y dice, cuanto más se acerquen estos valores, más exacto será el instrumento. Entonces, nosotros pues podemos tener un instrumento que no solo tenga precisión, sino que también tenga exactitud. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso cuando nosotros realizamos varias medidas. Así que ya sabemos que ahora con una medida podemos tomar exactitud y precisión. Y siempre vamos a hablar de un error en la medida o de una precisión en la medida. Y también pues tenemos que tener en cuenta ese tipo de errores. Entonces dice, en resumen, vamos a poner acá, vamos a corregir. Acá está. En resumen, cuanto más cercanos entre sí estén los datos, mayor será la precisión. Y cuanto más cerca esté el promedio del valor verdadero de la magnitud, mayor será la exactitud. Entonces, aquí ya tenemos el resumen de ambos datos. Cuando nosotros medimos, pues podemos tender a cometer errores. Y aunque los errores sean mínimos, pero siempre va a haber una pequeña incerteza en ese error. Bueno, entonces no solo nosotros pues tenemos que ser capaces de medir, sino que también tenemos que ser capaces de poder escribir estas cifras ya en valores numéricos. Entonces, por esa razón, nosotros ahora también tenemos esta sección llamada cifras significativas. ¿Y qué son las cifras significativas? Dice que en la realización de una medida hay dos aspectos importantes. ¿Cuáles son esos aspectos importantes? Dice que siempre se debe expresar el resultado con el número de cifras que permita el instrumento de medida. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con eso? Vamos a poner acá un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, una regla, ¿sí? Una regla de 30 centímetros. O, bueno, mejor vamos a hablar de un metro. Vamos a hablar de un metro y después vamos a mencionar la regla. Entonces tengo un metro. Nosotros sabemos que un metro pues tiene una cierta longitud, pero este metro a su vez está dividido en 100 partes iguales, las cuales a mí me dicen que cada una de estas partes son centímetros. Entonces yo sé que un metro a su vez también es igual a 100 centímetros, ya que nosotros podríamos tener la medida tanto en metros como en centímetros, ya que está dividido en 100 centímetros. Pero a su vez, cada centímetro nosotros sabemos que está dividido todavía en otra unidad más pequeña. Y esa unidad más pequeña es el milímetro. Entonces yo podría decir que un centímetro es igual a 10 milímetros. Entonces, si nosotros llegásemos a tener una medida con este patrón o con este instrumento,
y me dicen 2.54. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo 2 metros. Este 54 me está diciendo que aquí existen 50, acá, 50 centímetros, ¿sí? 50 centímetros. Y este 4 que está acá me está diciendo que tengo 4 milímetros. Entonces, el metro es un instrumento de medida que me permite a mí poder dar 3 cifras. Una cifra entera que corresponde al metro, una cifra, la primera cifra decimal que corresponde a los centímetros y la segunda cifra decimal que corresponde al milímetro. Entonces nosotros estamos hablando que para este caso tenemos 3 cifras significativas, porque son las cifras que me permite a mí este instrumento de medida. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, nada más 2.3 metros, entonces yo estoy hablando que lo que yo tengo aquí son 2 metros y este punto 3 me está indicando que son centímetros. Entonces yo podría decir 2.3 centímetros. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros estamos indicando con esta medida. Así que cuando nosotros hablamos de cifras significativas, podemos decir que para este segundo ejemplo tenemos 2 cifras significativas. Nosotros tenemos que acoplarnos al instrumento de medida. Ahora bien, vamos a mencionar nuevamente la regla de 30 centímetros, como yo lo decía anteriormente. Si estamos hablando de una regla de 30 centímetros, nosotros sabemos que esta regla pues definitivamente pues está dividida en centímetros y sabemos que son 30. Pero a su vez, nosotros sabemos que cada centímetro también está dividido en 10 milímetros. Entonces, si nosotros tenemos este instrumento de medida, yo solo podría dar una medida, por ejemplo, si yo dijera acá 25.4, yo sabría que la primera medida está dada en centímetros y la segunda medida tendría que estar dada en milímetros. Entonces, son milímetros porque esas son las únicas medidas que me puede dar este instrumento. Entonces yo puedo decir que acá tengo 3 cifras significativas, una que corresponde a los centímetros y la otra que corresponde a los milímetros. Este instrumento pues no me puede dar otra cifra más, ya que nosotros pues no tenemos la capacidad de poder medir con este instrumento. Entonces para este caso también tengo 3 cifras significativas. Entonces a eso es a lo que se refiere este concepto. Veamos acá y decía lo siguiente en el concepto. Vamos a colocarlo de nuevo. Dice, siempre se debe expresar el resultado con el número de cifras que permita el instrumento de medida. Y era lo que nosotros observábamos en ese ejemplo. Y dice, de estas cifras, la última cifra es incierta porque está afectada por el inevitable error propio de la precisión del instrumento de medida. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Veamos acá. Voy a regresar al ejemplo de la regla de 30 centímetros. Yo sé que acá voy a tener, por ejemplo, a esta distancia 1 centímetro, a esta distancia voy a tener 2 centímetros y a esta distancia voy a tener 3 centímetros. Pero a su vez, esto está dividido en 10 milímetros. ¿Qué pasa si nosotros venimos y decimos que hemos medido tenemos una longitud de, por ejemplo, de 1.6 centímetros? Entonces, yo sé que este que está acá es 1 centímetro. Y yo sé que este punto 6 que está acá corresponde a los milímetros. Pero es posible que la regla pues tenga algún desperfecto, que ya no se vea bien su división en milímetros y que nosotros hayamos solo aproximado esa medida. Eso significa que aquí hemos perdido precisión en la última cifra. ¿Por qué? Porque ya no sabemos exactamente si en verdad era 6 o si era 5 o si era 7. Entonces a eso se refiere con esta pérdida de precisión. También no solo puede existir esta pérdida en la medida por el instrumento, sino que también puede ser por la persona. Supongamos que una persona tiene afectada su vista. Entonces pudo haber dicho, bueno, tengo 1.6 centímetros,
pero no sabemos si en la última cifra que corresponde al milímetro observó bien dónde estaba la medida. Entonces es posible también que se haya pasado una cifra y que hayan sido la medida 1.5 o que haya tenido una cifra menos o una cifra de más y que sea 1.7. Entonces lo que nosotros no sabemos es la medida exacta. Por eso es que acá me dice que de las cifras la última cifra es incierta. ¿Por qué? Porque está afectada por el inevitable error propio de la precisión del instrumento de medida o de la precisión de la persona que está midiendo. Entonces a eso le llamamos nosotros cifras significativas. Y dice, se llaman cifras significativas de una medida a todas aquellas que expresan correctamente el resultado de esta medida. Entonces, si yo puedo expresar varias cifras, a eso yo le llamo cifras significativas. Y vamos a ver acá algunos ejemplos de cómo nosotros podemos identificar estas cifras significativas en un instrumento. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá algunos ejemplos de algunos números para poder identificar cuántas cifras nosotros podemos tener en un número. Y a su vez, pues vamos a ver también qué es lo que nos dice sobre este concepto. Entonces, veamos acá, solo vamos a ver primero el concepto que aparece en la parte de abajo. Y me dice lo siguiente, veamos, dice, cuando el 0 aparece a la izquierda de la coma decimal, en este caso, aquí dice coma decimal, pero nosotros manejamos un punto decimal, entonces dice, no se considera cifra significativa. Veamos acá, no se considera cifra significativa. Si yo tengo un 0 a la izquierda del punto decimal, no se considera cifra significativa. Dice, tampoco cuando aparece tras la coma decimal o cuando aparece después del punto decimal, si delante no tiene ningún número distinto de 0. Entonces, entendamos esta situación. Veamos acá, vamos a poner algunos números y vamos a entender. Por ejemplo, si yo tengo acá 328 milímetros, yo puedo ver claramente que acá existe un número entero y son de 3 cifras. Entonces tengo acá 3 cifras. Por lo tanto, puedo asegurar que este tiene 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está expresando esta medida. Entonces, ahí tenemos 3 cifras significativas. ¿Qué sucede si yo tengo acá 24.90? Entonces tengo 24.90. Después del punto decimal tengo un número mayor a 0, que en este caso es 9. Cuando esto sucede, el 0 que está al final sí es tomado en cuenta. Entonces yo digo que esta es una cifra significativa. Por lo tanto, en este ejemplo yo tengo 4 cifras significativas. Voy a tener 4 cifras significativas. Muy bien. Ahora veamos otro número. Si yo tengo, por ejemplo, acá 102.6, podemos observar que también hay 3 cifras enteras y hay una cifra decimal. Entonces, acá puedo decir que también tengo 4 cifras significativas, ya que es lo que me está expresando este número, 102.6. Ahora observemos este ejemplo. Tengo ahora otro ejemplo donde tengo este número 2.1820. 2.1820. En este caso puedo ver que tengo una cifra entera y después del punto decimal tengo un número distinto de 0. Entonces es este 1, por lo tanto todas las cifras a la derecha son tomadas en cuenta. Entonces el punto decimal es el que me dice si las cifras se toman en cuenta. Entonces tengo acá 3 cifras más. Más el 1 son 4 y el 2 son 5. Para este caso yo puedo decir que tengo 5 cifras significativas. Bien, veamos acá otro ejemplo. Tengo aquí 13.0. 13.0. Veamos acá. En este caso
podemos ver que está el punto decimal y a la derecha tengo un 0. Sin embargo, este 0 es tomado en cuenta. ¿Cómo lo vamos a determinar? De una forma fija. Vamos a decir lo siguiente. Todos los ceros que estén a la derecha son tomados como cifras significativas. El único caso donde no se toma es cuando antes del punto hay 0 y después del punto hay 0. En ese caso, este 0 no es tomado en cuenta. Pero si a la izquierda hay números diferentes de 0, entonces como en este caso 3 y 1, estas sí son tomadas en cuenta. Por tanto, yo puedo decir que acá existen 3 cifras significativas. Entonces, de esa manera vamos a estar manejando los números. Ahora, veamos un ejemplo como el que yo mencionaba. Si yo tengo, por ejemplo, acá 0.025, entonces, observen esto. Tengo un 0 a la izquierda, tengo el punto decimal y hay un 0 a la derecha. Entonces, para este caso, estos dos ceros que están aquí no son cifras significativas. En este caso, no se consideran cifras significativas. Hasta las cifras que son diferentes de 0, que en este caso serían estas dos de acá. Por lo tanto, yo puedo decir que este número solo tiene dos cifras significativas. Entonces, a la izquierda, los ceros no tienen ningún valor. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener ese especial cuidado. ¿Qué pasa si yo tengo este número? 0.0001. Puedo observar que aquí está el punto decimal, a la izquierda hay un 0, a la derecha hay 3 ceros. Entonces, cuando a la izquierda hay un 0, todos los ceros seguidos del punto decimal tampoco son cifras significativas. Este 0 no, este no, este no y este no. El único es este valor distinto de 0. Por lo tanto, para este número yo puedo decir que aquí solo tengo una cifra significativa. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando identificamos cifras significativas, ya que solo podemos mostrar las cifras que nos muestra un instrumento de medida. Entonces, aquí ya identificamos nosotros en qué momento una cifra puede ser significativa y en qué momento no puede ser significativa. Ahora, nosotros empezamos hablando de errores. Entonces, acá tenemos que aprender a identificar qué errores son los que nosotros podríamos llegar a tener en una medición. Veámoslo de esta manera. Fíjense bien. Dice lo siguiente. Errores en las mediciones. Al usar una regla graduada en milímetros, como el ejemplo que yo daba anteriormente, dice, para medir el grosor de una moneda, aproximadamente 2 milímetros. Esa es la medida que se ha tomado. Y dice lo siguiente. La precisión de la regla es de 1 milímetro. Esa es la precisión de la regla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos centímetros y milímetros. Y la precisión o la medida más pequeña es el milímetro. Entonces, esa es la precisión, la que nos daría el valor más cercano al valor real. Y luego dice, el valor de la medida se expresa así. Como nosotros aproximadamente medimos 2 milímetros, dice que el grosor sería 2 milímetros más menos 1 milímetro. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos realizando una medida, nosotros decimos que podría haber un error. Entonces puede que nosotros hayamos medido 1 milímetro de más o 1 milímetro de menos. Entonces la medida exacta nosotros podemos asegurar que está entre 1 milímetro y 3 milímetros. Por eso es que aquí dice que la medida es de 2, pero puede haber uno más o uno menos. Entonces, lo único que podemos asegurar es que la medida está entre 1 y 3 milímetros. Entonces, así expresamos nosotros la medida, dando la medida que nosotros obtuvimos más o menos la incerteza del error que podría existir. Que esa nos la da la menor medida que puede haber en la precisión del instrumento. En este caso, como es una regla graduada en centímetros y en milímetros, entonces la medida más pequeña es el milímetro. Luego dice, si se usa la misma regla para medir la longitud de una hoja de papel, aquí dice de papel, tendríamos lo siguiente. Dice que se han medido 297 milímetros para medir una longitud de una hoja.
y nosotros diríamos que es 297 milímetros más menos 1 milímetro, que sería el error. Entonces podríamos asegurar que la longitud estaría entre 296 y 298 milímetros. Esto sí lo podemos asegurar, que la medida exacta está entre estos valores. Y por eso es que nosotros siempre colocamos acá esta medida, más o menos 1 milímetro, que sería la incerteza de error que se podría cometer al momento de realizar una medida. Bien, una vez que nosotros tenemos ya este tipo de medidas, nosotros podemos calcular el error que nosotros pudimos haber cometido, siendo uno de ellos el error absoluto. ¿Quién es el error absoluto? Dice que es el valor absoluto de la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero. Valor medio se le llama cuando nosotros realizamos varias medidas y realizamos el promedio. Por eso dice valor medio. Pero si hacemos una sola medida, solo sería el valor medido entre el valor verdadero. Sería una diferencia o una resta. Y luego me dice acá, cuando se toman varias medidas de una misma magnitud, entonces aquí ya dice, se toma la diferencia entre el valor promedio, que es lo que ya me está indicando, el valor promedio y el valor verdadero. Entonces observemos acá. Sería el valor medio si nosotros tomamos la medida menos el valor verdadero. Cuando tomamos varias medidas de un mismo elemento o de un mismo objeto, entonces sacamos un promedio y ese promedio lo restamos dentro de el valor verdadero. El valor absoluto lo único que hace es que esta diferencia siempre sea positivo, ya que si en la resta llega a haber un valor negativo, estas barras de valor absoluto convierten ese valor en positivo. Y luego tenemos acá lo que es el error relativo porcentual. Y el error relativo porcentual dice que es el cociente, o sea, una división, es la división entre el valor absoluto y el valor verdadero. Entonces tengo aquí el valor absoluto dividido entre el valor verdadero y eso multiplicado por 100%. Y acá nosotros estaríamos obteniendo un valor en porcentaje, el cual nos indicaría qué porcentaje de error fue el que nosotros cometimos en una medida. Bien, entonces vamos hasta acá y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a ver ese ejemplo y con eso nosotros vamos a terminar esta clase. Entonces dice lo siguiente, ejemplo, dice 4 estudiantes miden el diámetro de una moneda, dice dando las siguientes medidas. Recordemos que, voy a ponerlo acá, cuando me hablan a mí de diámetro, si esto es una moneda, el diámetro es la medida que hay desde un punto de circunferencia hacia el otro punto. A esto es a lo que nosotros conocemos como diámetro. Entonces me están diciendo que 4 estudiantes midieron el diámetro de una medida y obtuvieron estas medidas: 14.6 milímetros, 15.5 milímetros, 15.5 milímetros y 13.0 milímetros. Esas fueron las 4 medidas que encontraron los estudiantes. Y dice, si el diámetro de la moneda es 15.0, este es el valor real que tuvieron que haber encontrado. Pero aquí podemos ver que hubieron medidas diferentes a esta. Entonces dice, determina el valor absoluto y porcentual cometido. Hay que ver qué error fue el que se cometió. Entonces veamos acá. Y dice, el error absoluto. Como hay varias medidas, calculamos el promedio teniendo en cuenta que las medidas tienen 3 cifras significativas, ya que cada medida tiene 3 cifras. Entonces, para encontrar el promedio o el diámetro medio, nosotros sumamos las 4 cifras, 14.6, 15.5, 15.5 y 13.0. Sumamos las 4 medidas y lo dividimos dentro de 4, obteniendo así un promedio de 14.6. Entonces ya tenemos el valor promedio. Ahora el error absoluto, entonces sería el valor promedio menos el valor real. El valor promedio pues sería este 14.6 menos el valor real, que tenía que haber sido de 0.4. Y podemos encontrar que hemos cometido un error de 0.4 milímetros al momento de tomar la medida. Entonces a esto nosotros le llamamos un error absoluto. Bien, y si queremos convertir ahora esto en un error porcentual,
calculamos el error porcentual, entonces sería lo siguiente. La misma diferencia que tenemos aquí entre el valor verdadero y el promedio es lo mismo que tenemos acá. 4.6 menos 15.0 es este valor. Y ahora eso lo tenemos que dividir dentro del valor real, que serían 15.0. Y esto multiplicado por 100%. Entonces ya habíamos visto que la diferencia de esto da 0.4 dividido dentro de 15.0 multiplicado por 100, eso nos va a dar 2.7%. Ahora aquí la medida, esta estaba dada en milímetros y la otra en milímetros, entonces eliminamos milímetro con milímetro y la medida porcentual ya no tiene dimensión, entonces ya no hay una unidad de medida. Entonces acá yo ya solo estaría diciendo que se ha cometido un 2.7% de error en la medida de este diámetro. Entonces a esto es a lo que nosotros nos referimos cuando nosotros estamos hablando de lo que son medidas y errores experimentales. Cuando nosotros realizamos un experimento y tomamos medidas, tenemos que considerar que podríamos llegar a cometer errores en la medida. Bien, entonces yo lo voy a dejar hasta acá. Y como ya saben, pues hay una tarea, entonces verifiquen ahí el video para ver cuál es la tarea y nos vemos en una próxima clase. Que pasen muy buen día.